Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy he leído una noticia que me ha dejado muy impresionado y que además es un tema que me toca muy de cerca. Resulta que a principios de los 2000 se reportaron montones de casos, sobre todo en México, de humanoides voladores. Es decir, no es suficiente con fenómenos ovni, extraños objetos que vuelan en los cielos, sino que además los testigos reportan haber visto objetos que se parecen a una figura antropomórfica. Humanoides que son capaces de desafiar la gravedad y surcar los cielos. En muchos de estos casos se ha podido ver con una especie de extrañas protuberancias en la espalda, algo que nos recuerda vagamente al famoso dispositivo aéreo Jetpack creado hace ya unos años por la NASA y que funciona precisamente a través de peróxido de hidrógeno a propulsión. Es un tema que, como os he dicho al principio, me toca muy de cerca, porque yo empecé con esto de los ovnis y de la investigación del misterio de lo paranormal cuando a los 14 años mi abuelo me contó su propia experiencia. Lo que podríamos llamar un encuentro cercano del tercer tipo. Claro, imaginaos un chaval de 14 años escuchando esto un día y otro. Empecé a hacerme muchas preguntas sobre la vida, sobre el universo, sobre lo que llegamos a desconocer. Gracias a esta experiencia tuve el honor de conocer a Antonio Rivera, el pionero de la ufología aquí en España, y después también pude reportarle este caso al gran investigador español Juan José Benítez, JJ Benítez, autor de montones de libros, una literatura impresionante sobre fenómenos ovni de todo tipo. Fijaos que hace unos pocos años JJ Benítez publicó este libro, como podéis ver, solo para sus ojos, solo para tus ojos. Y en este libro, ni más ni menos, aparece el caso de mi abuelo. Os lo voy a mostrar, si es que esta cámara me lo permite. Bueno, aquí podéis ver el reportaje que publicó en su libro JJ Benítez dedicado al caso de mi abuelo, que fue el que a mí me marcó absolutamente todo y empecé a investigar. Aquí se puede ver incluso la perspectiva desde la cual estaba viendo mi abuelo ese ser, un humanoide, dice, de unos 3 metros de altura, vestido de negro y con una especie de escafandra en la cabeza que le cubría el rostro. Mi abuelo tenía solamente 8 años, iba cogido de la mano de su madre bajando del pueblo y este ser se escondió debajo de esta vieja casa que podéis ver en la representación, en el dibujo. Bueno, fue una experiencia, ya os digo, muy traumática para él porque eso le dejó en un profundo shock y estuvo el resto de su vida preguntándose por este tipo de experiencias, ¿no? Este ser, dice él, se escondió detrás de esta vieja casa donde había unos huertos y creyó que se oiría una estampida, un ruido tremendo. Sin embargo, no se escuchó absolutamente nada. Mi abuelo siempre me dijo que este ser le observaba de cerca. Aquí podéis ver a mi abuelo, Ángel, que ya falleció hace unos años y que, por cierto, lo echo mucho de menos, con Ignacio Darnaude, que también falleció recientemente, un grandísimo ufólogo sevillano, gran amigo nuestro. Y ya os digo, esta experiencia sé que es real. Mi abuelo era una persona totalmente centrada, una persona con una seriedad. Realmente cuando contaba algo es porque realmente lo había visto. Claro, esto, imaginaos amigos, sucedió en 1932. Una experiencia que luego pudimos ir descubriendo gracias a Rivera, Darnaude, Benítez y muchos otros ufólogos, que había montones de casos en otros países del mundo muy parecidos al de mi abuelo, que mi abuelo no era el único que había visto a una especie de humanoide volando. Había más. Y todos ellos, como os estoy mostrando en estas imágenes, muy parecidos, de tono oscuro y que parece que llevan detrás una especie de protuberancia que podría ser alguna especie de aparato, dispositivo parecido al jetpack de la NASA. Fijaos que en Sumeria tenemos también estatuillas de la diosa Inanna, en acadio conocida como Ishtar. Esta criatura, esta diosa, fijaos que tiene una especie de toberas que conectan con un extraño dispositivo que lleva en la espalda y que parece que
por su lado, digamos, de delante, de su cuerpo, puede manejar una especie de objeto que muchos siempre han creído que era una especie de jarro, como un jarro sagrado, o un jarro de fertilidad ritualística. Sin embargo, hay muchos ingenieros que dicen, no. Esto realmente es el sistema de dirección del aparato que lleva detrás, que es como una especie de jetpack. ¿Volaban hace miles de años estos dioses antiguos a través de dispositivos tecnológicos? Yo estoy seguro de que sí. Yo estoy seguro de que lo que vio mi abuelo no era algo único. Hay muchos más casos en el mundo y ahora me topo con esta noticia que me ha dejado completamente sorprendido. Muchísimos reportes, yo recuerdo hace ya unos 20 años, efectivamente, a principios de los 2000, muchísimos casos en México, pero también los hay en Estados Unidos y otras muchas partes del mundo. Muchos testigos reportan estos seres que la mayor parte de las veces están surcando los aires de forma vertical. En el caso de mi abuelo era horizontal. Estaba el ser en esta posición, descendiendo del cielo poco a poco. Además, me he olvidado de deciros, matizaros, que mi abuelo siempre dijo que ese ser iba bajando muy lentamente, flotando, y le dirigió la mirada, es decir, el ser se lo estaba mirando y poco a poco iba girando la cabeza hasta que desapareció. Dice que él se sintió vigilado, él sabía que lo estaba mirando, a pesar de que llevaba esa especie de casco o escafandra que le cubría el rostro. Dice, y es como si a raíz de ese encuentro, de esa experiencia, algo despertara en mí. Esto me lo había dicho muchísimas veces. Yo decía, pero ¿qué quieres decir? ¿Que te transmitió algo a nivel telepático? Dice, no exactamente, pero quizás plantó en mí como una especie de semilla a nivel conciencial. Y luego quizás germinó esa semilla a lo largo del tiempo y fue un hombre muy sensible a estas cuestiones. Le interesaban mucho estos temas. Digamos que se le abrió muchísimo la mente y cuando ya en los años 60 me contaba, empezaron a hablar de los flying saucers, los famosos platillos volantes, mi abuelo tenía las orejas así, o sea, interesándose, escuchando con respeto, no se reía, no se burlaba de estas cosas porque él había visto ese extraño fenómeno. A lo que quiero ir, amigos, que si se están viendo estas cosas, algo que mi abuelo vio en el año 32, imaginaos, con 8 años, y ahora se sigue viendo, pero en mayor medida, es decir, está aumentando esta casuística. ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde vienen estos seres? Debería de realmente hacernos plantear muchísimas preguntas y, sin embargo, siempre pasa todo esto como una especie de modas pasajeras. Ahora se ven humanoides, ahora se ven naves, ahora se ve lo que sea y luego la gente lo olvida. Pero siempre volvemos a encontrarnos con mismo tipo de seres, entidades o fenómenos, una y otra vez de forma recurrente a lo largo de toda la historia. ¿Por qué será? ¿Por qué será que siempre volvemos al cabo del camino? Lo más interesante, diversas profecías, como ya sabéis, incluyendo la de Jesús, decía que efectivamente llegaría un momento que todos los males del mundo y todos los fenómenos inexplicables, todo llegaría a un clímax de manifestación. Cada vez habría más evidencias de lo bueno y de lo malo. De todos los misterios, todo aumentaría. Sin duda, esto es la señal de que hemos llegado, efectivamente, a lo que bíblicamente se decía como el final de los tiempos. Estamos a punto de llegar a un gran acontecimiento que quizás haga colapsar a la civilización que conocemos o quizás la haga despertar hacia otros niveles de realidad. Pero que haya humanoides, seres que están volando por nuestros cielos, con tecnologías imposibles, con tecnologías que a nosotros se nos antojan como magia, esto es indicativo de algo. Estoy convencido, amigos. Y ya os digo, si vosotros conocéis algún caso que sea fidedigno, que sea auténticamente verosímil, hacedmelo llegar, como siempre, al correo que estáis viendo en pantalla, porque estoy, por supuesto, muy implicado con este tema, ya que fue el primer caso que yo estudié de la mano de mi abuelo, el tema del humanoide, los humanoides voladores. Es un tema que en lo personal me fascina muchísimo y efectivamente es muy personal. Mi primer gran misterio, que por supuesto estoy convencido tiene algo que ver con otros planos o con otras dimensiones. Probablemente los sitios donde se aparecen estos seres son zonas geomagnéticas muy potentes. No están apareciendo porque sí. Todo tiene un porqué. Y probablemente lo que esté sucediendo ahora mismo, incluyendo los volcanes, son aperturas
hacia otras dimensiones. Amigos, nos vemos en próximos vídeos. Espero que os haya gustado este refrescar de memoria de este antiquísimo caso, el primero de mi vida, que muchos seguramente ya lo conocíais. Un abrazo para todos, amigos, y nos vemos en próximos vídeos.